¿Qué tal? Buena gente, vamos con la parte 3 de los videos de almacenamiento. Vimos en la parte 2 los sistemas de almacenamiento empresarial, vimos los RAID, vimos los RAID Group, sistemas entry level, mid range, high end, y vimos en el primer video las memorias y las interfaces RAM, que si nosotros que bueno, vemos las memorias, los distintos tipos, las interfaces SATA, SAS, PCI, algunos protocolos. En este video vamos a ver cómo se ve en Linux, cómo se configuran las memorias. Si te gustan estos videos, si te sirven, etcétera, like, comentario, suscríbete, toda la bola. Así que arrancamos. Entonces, los dispositivos de almacenamiento deben formatearse con un sistema de archivos específico para que el sistema operativo lo pueda usar o leer. ¿Qué quiere decir eso? Vimos en el video 1 que esto viene con un estado, o sea, tiene unos componentes que pueden estar puestos en bits, en 0 o 1, y esto, para que funcione con el sistema operativo, tiene que estar organizado con cierta lógica. Entonces se guardan en estos espacios físicos información como para que después el sistema operativo pueda interactuar con el dispositivo. Entonces, ¿cómo se prepara un dispositivo? Les voy a mostrar. Bueno, el dispositivo tiene, digamos, el SSD tiene celdas que se organizan en páginas, que a su vez se organizan en bloques físicos. Los HDD tienen sectores magnéticos que se organizan en sectores de discos, pero ambas tecnologías después exponen lo que se llama bloques lógicos o LBA. Y estos LBA son una abstracción que representa, digamos, los componentes internos. Y un disco de cierta capacidad va a tener ciertos bloques LBA. Y vos, de todos esos bloques LBA que tiene el disco, podés ponerlo todo como una sola cosa o hacer partecitas de esos bloques lógicos. Entonces, las partes de ese bloque lógico, por ejemplo, que tenemos, no sé, como, no me acuerdo ahora cómo es el tema de la dimensión, pero poner que tenemos 1000 o 10.000, entonces podés decir, bueno, estos 10.000 van a representar una partición y eso le voy a poner una estructura que va a ser el sistema de archivos, y entonces si tu sistema operativo entiende bien esa estructura, va a poder interactuar a bajo nivel con el coso este. ¿Qué pasa entonces? El sistema de archivos, como el sistema operativo y el disco tiene que estar configurado con el mismo sistema de archivos, o sea, el sistema de archivos, el sistema operativo tiene que poder interactuar con el sistema de archivos. Windows usa NTFS, FAT32 o exFAT. Linux usa ext4, XFS. Mac usa estos. Entonces, el sistema operativo tiene que dar soporte, digamos, como para que vos cuando estás usando una aplicación se comunique correctamente con los dispositivos. Y eso es el sistema de archivos, digamos. Linux, Windows también, pero Linux tiene algo que se llama BFS, que es Virtual File System, que es como una interfaz que permite que cuando vos estás programando en Linux, hagas las syscalls, esto que activa el modo kernel, que hace que se comunique con el hardware, y por detrás del Virtual File System tenemos una capa, digamos, que tiene que ver con cada sistema de archivos específico. Entonces el Virtual File System es una abstracción que permite que vos te desentiendas del sistema de archivos en específico y vos, mediante las funciones, puedas interactuar con los dispositivos sin tener que estar pasándole, digamos, los comandos específicos de los sistemas. Es una forma, una abstracción que te permite usar funciones del kernel o funciones de Linux para estar hablando directamente y hacer operaciones con los discos. Entonces, Windows tiene su propio BFS, pero se llama de otra forma y es un componente arquitectónico del kernel, en este caso de Linux, pero bueno, Windows tiene su propio componente arquitectónico del kernel de Windows, digamos.
Entonces, ¿qué significa montar un sistema de archivos? Es un proceso de hacer accesible el contenido del dispositivo de almacenamiento dentro del árbol directorio de Linux, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, tenemos estos bloques LBA, que son conjuntos de bloques, y que podemos hacer las particiones. Una partición puede existir sin estar formateada en un sistema de archivos específico. O sea, nosotros podemos particionar los bloques y decir, bueno, esto es una partición, esto es otra partición, pero sin necesariamente que tengan una de estas configuraciones que vemos acá, que son los sistemas de archivos. Los discos exponen estos LBA, supongamos que tenemos todo el coso, que son, no sé, 10.000 LBA, nosotros podríamos decir, bueno, que esto sea una partición. Pero arriba de la partición le vamos a poner el sistema de archivos. Podrían ser dos particiones y cada partición tener su sistema de archivo distinto. Puede ser una partición con NTFS, una partición con XT4. Entonces Linux te va a entender bien la partición NTFS y Linux te va a entender bien la partición XT4. Linux tiene soporte para sistemas de archivo Windows, así que si vos estuviste guardando archivos en un disco usando Windows, lo tenías configurado en NTFS, esa partición, después la vas a poder abrir en Linux porque el BFS, el Virtual File System de Linux, tiene por detrás software que permite interactuar con NTFS también. Windows no lo tiene de forma nativa, pero bueno, espero que se vaya entendiendo todo. Vamos a seguir. Entonces, le estábamos diciendo que podemos tener particiones sin tener sistema de archivos, porque la partición es una división de estos bloques que tienen los sistemas de almacenamiento. ¿Cuándo podría ocurrir que tenés un disco con particiones sin sistema de archivos? Cuando creas particiones nuevas, con herramientas estas que son de Linux o Disk Management en Windows, la podés crear sin especificar. Y el sistema, bueno, no va a saber cómo leerla o escribir en ella porque no vas a tener la arquitectura para hacer estas funciones. Entonces, bueno, te va a aparecer como sin formato, RAW en inglés, o simplemente como espacio asignado sin sistema de archivos. El sistema operativo, Linux, en el caso mío que estoy usando Linux, no ve bloques físicos ni sabe cómo están organizados internamente en la memoria. Trabaja exclusivamente con bloques lógicos, LBA, que es lo que les estaba mencionando antes, que es lo que se expone, los bloques LBA. Y bueno, estas son una lista secuencial de bloques lógicos, numerados desde 0 hasta n, los que tengas. Por ejemplo, si tenés un disco de 1 tera y bloques de 512 bytes, el sistema operativo puede ver aproximadamente 2.000 millones de bloques lógicos. Una partición o varias particiones definidas por una tabla de particiones. Claro, esto es así. Vos, además de tener esto que expone LBAs, vas a tener como una estructura de metadatos que te va a gestionar las particiones. Entonces, vos tenés el disco y vas a tener una especie de estructura de metadatos, lo pongo así para que se entienda visualmente, pero esos metadatos van a ser los que le indican al sistema operativo y a la memoria, bueno, esto está dividido, vas a tener dos particiones. Entonces, además del sistema de archivos, la memoria tiene esto que es la estructura de particiones, que la más conocida es GPT, MBR es más antigua, hoy en día todo es exclusivamente casi GPT, no, MBR ya no se usa. Y entonces vos tenés la tabla de particiones que te dice, bueno, todos estos LBA van a ser partición 1, todos estos LBA van a ser partición 2, y arriba de la partición 1 vas a tener el sistema de archivos, un sistema de archivos, cuando se lo pongas, y la otra partición también va a tener el mismo sistema de archivos u otro sistema de archivos, depende de cómo lo configures. Relación entre LBAs y el sistema de archivos. Los LBA, Logical Block Addresses, son como casillas numeradas que representan los espacios de almacenamiento accesible en un disco.
El sistema de archivos se construye encima de estos bloques lógicos. Una partición es un volumen lógico definido dentro del espacio de almacenamiento de un disco. Básicamente es un rango continuo de LBAs que el sistema puede tratar como una unidad independiente, un volumen. Esto que les decía de los metadatos, acá tenemos el ejemplo de un diagrama. Ven como acá tenemos un disco SSD y lo que estaría arriba son los metadatos que utiliza el esquema GPT y se le asignan ciertos bloques LBA para guardar la información relativa a los metadatos que tienen que ver con las particiones. O sea, estos LBAs van a guardar información que va a decir dividirlo de tal forma. Y en este diagrama de ejemplo tenemos tres particiones que no tienen un sistema de archivos aún definido. Acá tenemos un diagrama similar, tenemos nivel físico hardware, que tenemos las celdas, sectores físicos, dependiendo de si es SSD HDD, después los LBA, que se construyen a nivel lógico, un nivel superior, digamos, y después de los LBA con la estructura GPT o la otra que está deprecada, digamos, vas a tener los metadatos y las particiones y arriba de eso los sistemas de archivos de cada partición, que va a ser lo que va a poder observar el sistema operativo cuando interactúes con estos dispositivos. Va, más que observar, guardar archivos, escribir y demás, porque observar, vas a poder observar también cuando conectas el coso sin ningún sistema de archivos, pero digamos, para realmente guardar datos, escribir, etcétera, vas a necesitar el sistema de archivos compatible con tu sistema operativo. Bueno, entonces, los sistemas, como les decía, operativos modernos, no trabajan con discos duros crudos, sino que trabajan con particiones, sistemas de archivos. Cuando creas particiones, siempre se destina esa parte de los metadatos para la estructura de particiones, que como dijimos, el esquema elegido o lo que más se usa es el esquema este GPT. GPT GUID Partition Table es actualmente el esquema de particionado dominante en los sistemas modernos. Windows, todos los sistemas, servidores empresariales, todo usa esta estructura de metadatos GPT. BIOS usaba el otro sistema, el MBR, pero, digamos, UEFI, que es el sistema moderno, utiliza GPT también. Eso. Caso donde aún se utiliza MBR, sistemas antiguos, ordenadores que aún utilizan BIOS, sistemas operativos como Windows XP, dispositivos pequeños, algunas SD, o arranque dual con sistemas antiguos. Acá tenemos una tabla de estas estructuras o tecnologías de metadatos para organizar las tablas de particiones. Y bueno, son las que les mencioné antes. GPT es la que se usa hoy, la moderna y la que, bueno, está estandarizada. Tenemos la de Mac, la de MBR, esta de Mac en Mac antiguos. Entonces seguimos con el esquemita este. Tenemos los discos que tienen LBAs. Estos LBAs se le pone los metadatos para hacer las tablas de particiones y las particiones cada una. Y arriba de estas particiones el sistema de archivos. Entonces, ejemplos de sistemas de archivos comunes tenemos para Windows NTFS, FAT32, exFAT, para Linux XT4, XFS, BTRFS, para macOS estos, que tenemos un cuadrito. En Windows NTFS, sistema moderno con soporte para permisos avanzados. FAT32, sistema más antiguo con mejor compatibilidad, pero limitaciones de tamaño, 4 GB por archivo. exFAT, diseñado para dispositivos flash, mejor para archivos grandes, FAT32. Bueno, no hace falta que lo lea, si quieren ponen pausa y lo leen de acá. Los sistemas de archivos están profundamente integrados con el núcleo del kernel del sistema operativo. Sistema de archivos versus estructura de directorios. El sistema de archivos no se tiene que mezclar con lo que entendemos como la estructura de cómo están organizadas las carpetas en Linux. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una terminal acá y tenemos la estructura de directorios.
cuando vamos cd y vamos al root, por ejemplo, que tenemos el sistema de directorios, eso no es lo mismo que el sistema de archivos. El sistema de archivos, como les digo, es algo que funciona a nivel de memoria y sistema operativo profundo para hacer las operaciones de escritura y lectura, y que está configurado en las particiones. Y en el sistema operativo, debajo del VFS, Virtual File System. O sea, en Linux tenemos sistemas de archivo, ext4, XFS, esto que estábamos mencionando antes, y después en estructura de directorios tenemos el File System Hierarchy estándar, que es la forma en la que se estructura internamente los sistemas, de dónde están las carpetas, dónde están los archivos, las configuraciones de las cosas. Eso es el File System Hierarchy estándar, o está ordenado según este estándar. Lo otro de estos sistemas de archivos, como le digo, tiene que ver con cómo se comunica el sistema operativo con la memoria. Windows no tiene el File System Hierarchy estándar, tiene otra forma de estructurar los directorios, las carpetas visibles, que es de esta forma. Sin embargo, están relacionados estos dos conceptos, y ahora lo vamos a ver, porque ¿dónde están guardadas estas carpetas? Y estas carpetas están guardadas en un sistema de archivos. Entonces, se van a relacionar, pero son cosas distintas. ¿Por qué podés acceder a un disco formateado en un sistema de archivos de Windows desde Linux? Porque hay compatibilidad entre Windows y Linux. Soporte de sistemas de archivos en el kernel. La razón principal es que Linux incluye soporte para los sistemas de archivos de Windows en su kernel. O sea, Linux en su kernel permite que vos interactúes con sistemas de archivos originalmente de Windows, como NTFS, exFAT, FAT32. ¿Puedo tener un disco particionado con metadatos GPT y 3 sistemas de archivo distintos? Mira, un disco particionado con GPT conteniendo 3 particiones, 2 NTFS y una XT4, por ejemplo. Tenemos un disco con los metadatos GPT, 3 particiones, 2 con NTF, una con X34. Windows sin sin software adicional solo va a poder leer y escribir la partición que tenga NTFS. La partición es, bueno, en este caso la partición que tenga el sistema de archivos XT4 no será reconocida ni accesible, así que se le va a tener que descargar software adicional para que pueda entender o interactuar con esa partición que tiene un sistema de archivos propio de Linux. Bueno, vamos a otro tema. Esto tiene que ver con la representación de las particiones, porque todo esto es a nivel teórico. Sabemos que tienen las LBA, que tienen el metadato GPT, que se dividen en particiones y que estas particiones tienen sistemas de archivos. Pero, ¿cómo se ven esos sistemas de archivo desde el sistema operativo? Digamos, ¿cómo se ven esas particiones con su sistema de archivos en el sistema operativo? Y Windows, cada partición le pone una letra. Le pone disco C, disco D, disco E. Y aunque diga disco C, en realidad no está hablando del disco C, está hablando de la partición con el sistema de archivos compatible, pero lo llama disco C. Y si ese mismo disco tiene otra partición, puede ser que la llame D o E, pero le llama disco a las particiones. Digamos, cuando en Windows vemos eso, bueno, y en Linux se van a ver diferentes, ahora lo vamos a ver la nomenclatura. Pero bueno, en Windows, por ejemplo, vamos a ver así. Disco C, E, y con este tipo de estructura, y no vamos a tener noción realmente de a qué disco se está refiriendo. O sea, quizá tenemos 3 discos de estos y tenemos disco C, disco D, disco E, y quizás están todos en el mismo disco, quizás es uno al lado del otro, pero desde como usuario no sabemos a simple vista a qué disco físico realmente se está refiriendo cuando tiene este tipo de interfaz de usuario, ¿no? No se muestra directamente a qué dispositivo físico corresponde cada partición, que nosotros lo vemos como disco.
En este caso dice nuevo bol, igual, un poco más legible, más entendible que dice, bol debe ser una partición. Windows mantiene y permite ver la información de a qué disco corresponde, pero mediante herramientas más complejas, digamos, no tan de usuarios, sino más de alguien que trabaja en sistemas, como esta diskmanagement.msc. Entonces vos le pones en ejecutar en Windows y pones run y pones el comando este y vas a ver algo como esto. Y ahí sí vas a ver a qué disco físico realmente corresponde la partición y otros, bueno, el sistema de archivos, la capacidad, otra información relevante, digamos. En este caso vemos que hay un CD-ROM y hay un disco que tiene una partición y esa partición tiene el sistema de archivos NTFS. ¿Y en Linux cómo se ven las particiones? Bueno, en Linux funciona así. Vos tenés un controlador que detecta la conexión. Entonces vos le conectás el disco por SATA, por ejemplo, va a entender que le metiste un disco SATA. La motherboard va a reconocer el dispositivo. El kernel carga el driver apropiado y le asigna estos números mayor y menor, que ahora vamos a ver qué son, y a partir de eso construye una especie de objeto y después este otro componente del kernel crea un nodo y UDEV le aplica reglas adicionales. Medio complicado, pero funciona así. Entonces, ¿qué es esto? Que se le aplique mayor o menor. Entonces, cuando vos le conectás el disco, el kernel va a asignarle dos números. Un número que identifica la categoría o tipo de dispositivo. O sea, ponerle que le metes un HDD SATA. Por ejemplo, disco SATA, acá vemos que le va a asignar el número 8. Y el menor identifica la instancia específica dentro de esa categoría, o sea, qué tipo de, cuál es la partición, digamos. Si es un disco completo va a ser 0, si es la primera partición del disco va a ser 1, la segunda partición 2. Y después UDEV puede ser que se le asigne automáticamente, o sea, puede ser que se le asigne, por ejemplo, acá, tenemos dev disk Kingston Data Traveler. UDEV es una herramienta, un proceso que puede servir para asignar números o nombres persistentes a estos dispositivos conectados. En este caso ven que acá esto se hace automáticamente cuando le metes un pendrive. UDEV entiende que es un pendrive y le asigna el nombre y entonces después accedes, ya tenés una forma mucho más legible y bueno, UDEV funciona como una capa arriba de lo que sería DevTM-PFS, que es el que asigna el mayor menor y le pone una letra. Ahora lo vamos a ver. O sea, eso del mayor y menor de los números hace que se cree un nodo, por ejemplo esto, dev SDA. Aquí dice mayor, menor. Entonces vos tenés el número 8 que quiere ser disco SATA. 0 quiere decir que es un disco completo. Entonces vos vas a ver por el proceso del kernel que lo maneja así, vas a ver dev SDA. Sin nada. Porque es eso, es el disco completo. Y después, si tenés una partición, va a ser dev SDA1 o dev SDA2. Acá es un disco, un segundo disco. Y bueno, ahí este dev es, es como una carpeta virtual que Linux funciona así, que en realidad es un sistema de archivo que se llama TMPFS, o sea, esta parte de acá, y es una forma de
ver, es una abstracción de los componentes del hardware, digamos, o de algunos componentes del sistema. Entonces vemos que además de estos componentes que son de almacenamiento, también hay otros componentes que son consolas, como podría ser esto, una consola. También tenemos otros componentes que hacen otras cosas, como devnull, que es para descartar datos. También tenemos dispositivo de loop, los DVDs, los puertos USB se ven así. Entonces el flujo es este. Vos tenés el dispositivo que le conectás a la computadora, el kernel registra y pone estos números mayor y menor. Este subproceso del kernel devtmpfs crea los nodos, o sea, para que se vean en esta estructura y vos puedas interactuar con estos dispositivos. Y dev es el directorio donde aparecen estos nodos. ¿Okay? Así que estos son los nodos relacionados con esos dispositivos. Y ahora vamos a ver la nomenclatura. Bueno, pero primero, como les decía, este devtmpfs es un módulo, subsistema interno del kernel, parte propio del núcleo que está corriendo, y opera en RAM. Y se inicializa al arrancar el sistema, y crea y gestiona automáticamente los archivos de dispositivos que representan el hardware posta, y es tanto para dispositivos físicos como virtuales. Y como les decía, trabaja junto con el subsistema UDEV, que le agrega una capa para permisos o algunas otras cosas, o nombres persistentes. Y como les decía, este devtmpfs, que crea estas abstracciones, lo que hace es crear un archivo virtual tipo tmpfs, por eso se llama devtmpfs. Un sistema de archivos virtual tipo tmpfs es un sistema de archivos que existe completamente en memoria RAM, aparenta ser un sistema de archivos normal, con directorios y archivos, es temporal, su contenido se pierde al reiniciar el sistema, usa paginación del kernel, puedes usar swap si es necesario. Esta es una memoria, o sea, de las particiones que vimos que se crean en el disco, se puede, o sea, el disco que tiene los metadatos GPT y que tiene varias particiones, hay una de las particiones que se puede poner como partición swap, que va a ser un espacio en memoria disponible para servir de apoyo a la RAM, así que los sistemas TMPFS pueden interactuar con una partición extra que se llama swap para ayudar a la RAM de la computadora a manejar menos recursos o gestionarlo mejor. Bueno, y vimos devtmpfs, pero hay varios submódulos del kernel que exponen sistemas de archivos tmpfs y aparecen en dev. Devtmpfs no es el único que genera los componentes que vemos cuando listamos, por ejemplo, la carpeta dev. Vamos a correr el comando que está acá y van a ver la lista. Entonces ponemos coso y ven, todas estas son terminales. Ahí vemos los permisos. Y ven que hay un montón, no están solo los dispositivos de almacenamiento. Aunque estos de acá son los de almacenamiento. Bueno, seguimos entonces con el tema de este sistema de archivos TMPFS. Es un sistema de archivo virtual, o sea, es para algunos dispositivos que no existen realmente, pero que lo vemos en el sistema de archivos, y vimos que UDEV te genera los dispositivos de almacenamiento, pero hay otros procesos. El devtmpfs, perdón, es el subnúcleo del kernel que te genera los nodos de los dispositivos de almacenamiento, pero hay otros subnúcleos del kernel o submódulos del kernel que te generan otros dispositivos que también figuran cuando hacemos este comando lc con la opción la, y bueno, le ponemos que nos liste. ls es para listar, ¿no? Entonces le decimos listame todo lo que está en dev y vamos a ver un montón de cosas que surgen
como dispositivos, pero no son dispositivos todos de almacenamiento. Bueno, eso básicamente. Me parece que se entiende, aunque es bastante complicado. Montajes tradicionales versus virtuales. Montaje tradicional, el más familiar. Ejemplo, montar un disco USB en el directorio Mount USB. En realidad, los USB se montan en media. Esa es la posta, pero acá nos tiró Mount. Bueno, entonces un dispositivo físico real se asocia a un directorio. El dispositivo, bueno, que nosotros lo hemos representado con este sistema de archivo, luego montamos en este directorio. Montajes virtuales, lo que viste en la salida. ¿Qué salida? Esto de acá. Estos son los montajes virtuales de los sistemas TMPFS. Estos son los montajes de los sistemas de archivos virtuales. Y los podemos ver con este comando de acá. Entonces dijimos que estos procesos que generan archivos virtuales los montan en RAM y lo puedes ver así. Esto es bastante de fondo, pero bueno, lo agrego al video como conocimiento. Y bueno, estos montajes virtuales de acá son interfaces de comunicación entre el espacio de usuario y el espacio del kernel. Barra deb de deb-tmpf no es realmente un sistema de archivos en el sentido tradicional, es una representación en forma de archivo de los dispositivos del sistema, tanto físicos como virtuales. Cuando escribís barra deb barra sda, estás comunicando directamente con tu disco duro a través del kernel. O sea, tenemos estas interfaces TMPFS, vimos esto que corre en el kernel, que es el deb-tmpfs. Bueno, ahora vamos a ver la nomenclatura de los dispositivos de almacenamiento en Linux. O sea, dimos unas vueltitas, ¿no? Por el tema, porque estábamos viendo que en Windows nosotros veíamos las particiones directamente así, y que después podíamos ver a qué dispositivos estaban asociadas esas particiones con este comando, y veíamos esta salida. Bueno, y en Linux vimos todo esto de los mayores y los menores, y ahora vamos a ver la nomenclatura. Entonces, ¿qué dispositivos son dispositivos de almacenamiento en Linux? Son estos de acá. SD, SDA, bueno. ¿Y cuál es la nomenclatura? ¿Por qué estos nombres? Los discos SATA, SCSI o USB los vamos a ver con SD. Entonces, todo lo que aparezca cuando listemos el directorio dev, que forma parte de STMPFS, y aparece con SD, quiere decir disco SATA, SCSI o USB. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la terminal de Linux acá. Tuki. Vamos a ponerle zoom. Y lo que tengamos acá que sea con SD, digamos, cuando listemos el LSA barra dev barra grep para coso pipeline. Bueno, ¿qué pasa? Yo no tengo ningún dispositivo de ese estilo. Yo tengo un disco NVMe, o sea, con la interfaz. Así que yo no tengo un disco duro de este estilo, ni un SSD con interfaz SATA o SCSI. Tengo un disco NVMe, así que si yo pongo acá esto, me va a aparecer el disco duro que tengo en la computadora. Así que bueno, primer tema de la nomenclatura, el SD te muestra esto. Y vean que es principalmente por un tema de interfaz más que de la tecnología de la memoria. Porque, o sea, este SD, o sea, yo tengo una tarjeta SD, pero usa NVMe, no usa SATA. Entonces, nada, eso. El sistema de nomenclatura está relacionado con la interfaz. Entonces, vamos, bueno, y te va numerando los discos que tenés SATA o SCSI o USB con, en vez de 1, 2, 3, con A, B, C. Entonces vos tenés dos discos de este estilo, vas a tener dev
barra SDA, dev barra SDB. Este sería el A, el otro va a ser el B, el otro el C. Y a las particiones sí se les pone el número. Entonces, si este es el A y está dividido en dos particiones, este va a ser el A1 y A2, SDA1, SDA2. Otro disco va a ser SDB con la partición 1, partición 2. Bueno, pregunta a ver si están prestando atención. Dev barra SD F3 podría ser una partición dentro de un USB. Recordemos, dev es esta carpeta, SD es para identificar que estamos frente a un dispositivo de interfaz, y SATA es casi USB, así que hasta ahí venimos bien. F sería la partición, el número de pendrive. O sea, tenemos pendrive 1, A, B, C, D, F. Tenemos como 5 pendrive. Y el 3 sería la tercera partición dentro de ese pendrive. Así que sí, podría ser dev SDF3 una partición dentro de ese pendrive. Ahora vamos a ver la nomenclatura de los discos NVMe, que es como el que les mostré que tengo yo instalado en esta computadora. Ven que cuando yo listo me aparece NVMe 0. Entonces, el disco completo de NVMe aparece, o sea, por cada chip NVMe o disco NVMe, que básicamente es un chip, vas a tener el número. Y acá en vez de con los SD que tenías A, B, C, los NVMe se van a numerar y va a ser NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2. Entonces acá tenemos NVMe 0. Y a los discos NVMe se los llama por la controladora. Ven que dice número de controlador. Pero siempre está asociado una controladora a un disco NVMe. Por lo menos creo que es así. Yo lo veo así. Entonces, digamos, vas a tener número de NVMe y número de controladora de NVMe es lo mismo. Entonces, nada, se lo llama así, pero está asociado a un único controlador. Entonces vas a tener, por ejemplo, un disco NVMe, ese va a ser dev NVMe 0. Y el disco NVMe tiene una diferenciación, ven, distinta a los discos SATA. Y tiene algo arriba de las particiones, digamos, tiene como una subcapa arriba de las particiones que se llama namespace. Entonces vos en un disco físico, un disco SATA es casi HDD, vas a tener el disco físico, partición 1, partición 2. En el disco NVMe vas a tener la controladora NVMe, que siempre es una, y vas a tener namespace 1, sus particiones, namespace 2, sus particiones. Entonces, bueno, esa es la nomenclatura. Y entonces vas a tener el número de controlador, o sea, NVMe 0, o sea, la 1, pero arranca en 0. Vas a tener el namespace 1 y el número de partición. Entonces, por ejemplo, acá, NVMe, NVMe 0, NVMe 0 N1, NVMe 0 N1, partición 1, NVMe 0 N1, partición 2, NVMe 0, namespace 2, NVMe 0, namespace 2, partición 1. Y cada partición, como en los otros discos, con su propio posible sistema de archivos. Así que bueno, eso. Una aclaración de que los NVMe tienen una abstracción más, que son estos namespace, y que se ven reflejados en la nomenclatura. Así que bueno, eso. A ver si tengo acá un cuadro. ¿Ven? Tenemos disco SSD, particiones, o un disco completo, sin particiones, pero integrado todo en uno. Y ahí va a ser disco SDA, o sea, el único disco que tenemos, con
una sola partición y... Uy, ¿qué pasa ahí? Y esa partición va a ser la partición 1 y listo, corta la bocha. En cambio, si tenemos un solo disco, va a ser SDA y tres particiones, partición 1, partición 2, partición 3. En cambio, los NVMe tenemos el número de NVMe o de la controladora, el número de namespace y el número de partición. Después hay nomenclatura para otros dispositivos como los discos virtuales, los dispositivos de bucle, los dispositivos multiruta, nombres persistentes generados por UDEV, que les había dicho que era este otro componente que estaba más arriba, digamos. Y bueno, tenemos varios tipos de nombres persistentes posibles, pero bueno, no vamos a detener mucho en esto. ¿Cómo hacemos para ver los dispositivos que tenemos? Porque bueno, antes estuvimos viendo con este comando que le tiramos el grep, el lsla, para ver lo que teníamos desde ahí, pero no estaba muy linda la visualización, más allá de que tengamos acá atrás el nombre, ¿no? Este comando es específico para esto, se llama lsblk, o sea, como un list block, que sería list block device. Vimos que estos dispositivos de almacenamiento tienen estos bloques LBA, así que lsblk te lista estos dispositivos de bloque, te lo hacen un arbolito. Así que acá vemos que yo tengo este dispositivo NVMe 0, o sea, tengo uno solo, tiene un solo namespace. Dentro de este namespace tiene dos particiones. Tiene una partición que es boot EFI, que esto es para el arranque, el boot, y después tiene otra partición donde está todo mi sistema de archivos que está montado en la raíz. Acá vemos un ejemplo de cómo sería otra salida del comando lsblk. Y ven que en este ejemplo estaríamos frente a una computadora o servidor que tiene acá un dispositivo SATA SCSI que tiene estas dos particiones, un NVMe que tiene dos particiones también, esto que es un virtual y esto que es un SSD card. Bueno, acá está el ejemplo de la salida de este comando del lsblk, que lo vemos ahí. Pues recién vimos solo la parte del name, pero ¿qué onda con estos otros parámetros, estas otras partes de la salida? Y lo vemos ahí. Tenemos mag y min, que esto tiene que ver con estos números que vimos antes, que con eso se recopila la información de qué tipo de interfaz es y cuál es su partición. Vimos que este es el disco completo, el 0 era el disco completo, el 1, el 2 refiere a las particiones, 259 refiere a que es un disco NMB. Después tenemos RM, que quiere decir si es removable o no, o sea, si lo podés extraer o no así de una. En 0 quiere decir que no. El size, que es el tamaño del dispositivo o de la partición. Acá tenemos el tamaño del dispositivo, de todo el dispositivo, y acá tenemos el de las dos particiones. RO, read only, ahí puede estar montado como solo lectura o para escritura. O, perdón, lectura y escritura o solo lectura, 0 y 1. Type es el tipo de disco o dispositivo de bloque. Están estas posibilidades de types. Ven que acá este disk quiere decir que es el disco completo. Part, que es una partición. Y los mount points quiere decir cómo podemos acceder a los archivos de esa partición. Entonces, si nosotros nos dirigimos por acá hacia la carpeta bootefi, nos vamos a encontrar con los archivos que están en esa partición. Hay que hacerlo con sudo, no sé si se va a poder así. Bueno, ahí tenemos boot, así que vamos a entrar a boot y tenemos F ahí y me dice permiso denegado.
podríamos hacer así. Bueno, sudo i. Y ahí vemos Bueno, estos archivos están en ese... Acá estoy como root, digamos, puedo salir de acá con exit. Esos archivos son los que están guardados en esa partición. La partición 2. No, 1. Campos adicionales que se le pueden agregar a LSBLK, estos que están acá. Casos comunes donde los dispositivos aparecen como solo lectura. Bueno, acá tenés algunos casos, algunos CDs o DVD-ROM que están configurados para que no te puedas chorear las pelis. Dispositivos clonados o de backup. Bueno, LSBLK-FP. Esto te muestra información completa del sistema de archivos, o sea, el tipo, y muestra la ruta completa del dispositivo en la columna name. O sea, te va a mostrar el /dev. Acá, cuando estábamos corriendo el comando S, el sblk solo, vemos que nos tira sin el /dev, pero si lo tiramos con el fp, lsblk/fp, lo vemos con el /dev y vemos también el sistema de archivo que tiene la partición configurada. Vemos que este que está en el root está en xt4 y vemos que este que está para el boot está en FAT32. Acá tenemos una comparación entre los comandos, vemos que el name tiene todo esto, vemos que el name queda igual, digamos, solo que tiene el dev, pero vamos a ver esto que tiene que ver con el tipo de sistema de archivos, esto que es la versión del sistema de archivos, FAT32, este es el 1.0 del xt4. Este label está vacío, pero se le puede configurar un label para tenerlo mejor identificada la partición. El UID, que es un identificador único de la partición. Esto que es el espacio disponible y esto que es el uso. Acá vemos lo que les decía de que el label está vacío y tenemos el UID. El UID es una cadena de caracteres 128 bits que sirve como identificador verdaderamente único para cada sistema de archivos. Las funciones principales de UID es la persistencia, mantiene incluso si el dispositivo se muestra a otra computadora o a otro puerto. No cambia si la configuración física del sistema cambia, sirve para identificar unívocamente cada disco en servidores con docenas de discos. Fundamental para LVMs, RAIDs, ZFS. Sistemas necesitan identificadores persistentes, así que bueno. Y vemos la diferencia con el label, que es esto que está acá, que el label es legible, personalizable y no es garantía única, o sea, puede ser que terminamos poniendo el mismo label a dos discos. Así que bueno, la ruta, el label, el UID son formas de identificar a estos discos que tenemos. Hay otro comando que es fdisk, que acá tenemos el icono de la viejita, que es un comando más viejo. Ponemos fdisk. ¿Cómo va el usage? Ah, es que va con la L, perdón. Fdisk L. Hay que irlo con sudo. Ahí va. Bueno, ahí tenemos, ven, disco
dev nvme 0 namespace 1 tiene todos estos gigabytes y tenemos información, unidad de sector, tamaño del sector, tamaño de no sé qué. Así que tenemos este otro comando que tiene funciones similares a lsblk. Tiene mucha antigüedad, viene de los primeros sistemas de Unix. Soporta para leer USBs y todos los discos que tengan el particionado GPT, de los metadatos GPT. Así que nada, con ese comando lo vemos de otra forma y está bueno también. Mira, y acá dice sistema de ficheros de Linux, sistemas EFI. No tenemos el punto de montaje en sí, como teníamos con el SBLK, que vemos el punto de montaje. O sea, acá directamente te dice, che, mirá, todo lo que está dentro de este directorio va a ser eso. En cambio, este te dice el tipo. Interesante que nos da información, se ve sobre los LBA, ¿no? Que forman la partición. Bueno, ahora vamos con otro concepto que tiene que ver con Linux y cómo Linux interpreta los archivos. Y cuando hacemos el comando ls de cualquier cosa y le ponemos la L, te tira esta cosa fea adelante. Y si tiene una D, quiere decir que es un directorio. Y si tiene esto así, quiere decir que es un archivo. ¿Ok? Un archivo normal. Pero vamos a ver que cuando hacemos así, barra SDA1, no tengo SDA, barra NVMe0, aparece una C acá adelante, y si pongo 0, N1, P1, aparece una B adelante. Esto tiene que ver con que Linux nos está diciendo, che, mirá, esto de acá que tiene una B es un dispositivo de bloque. O sea, está representando una partición que tiene bloques. Y la C es un dispositivo de caracteres. Por ejemplo, un teclado, un mouse, un dispositivo al que no, bueno, distinto, ¿no? Nosotros vemos al dispositivo por fuera de la partición como un dispositivo de caracteres y a la partición la vemos como un dispositivo de bloques. Esto nos sirve para saber que a este tipo de archivos y dispositivos que representan bloques le vamos a poder correr estos comandos que tienen que ver con los discos de almacenamiento. Bueno, vamos a tomar cierto recreo y revisión de lo que venimos viendo. Entonces, tenemos estos dispositivos que se van listando en LD. Vimos que el SBLK te muestra todo. Vemos que este otro comando fdisk también. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los comandos específicos para el tema del montaje. O sea, vos tenés el disco y decís cómo accedo a la información, cómo monto el sistema de archivos, todo lo que venimos viendo. Entonces, hay varios comandos. ¿Y qué quiere decir eso del montaje, no? Entonces, tenemos el coso con los metadatos, con el GPT, con las particiones cada uno con su sistema de archivos. El sistema de archivos lo que te permite es ese tema de la lectura y la escritura de los archivos. Y el VFS, el Virtual File System, con el kernel y todo lo que venimos viendo, lo que hace es que vos le decís al sistema operativo, che, esta carpeta, todo lo que guarde acá adentro, en realidad va a estar acá, en esta partición, ponele. Y eso es lo que hacemos cuando montamos el sistema de archivos en un directorio del File System Hierarchy estándar de Linux.
Entonces Linux por defecto te organiza toda la estructura. A ver si tengo una diapositiva por acá. Linux por defecto te organiza toda la estructura del sistema operativo y te dice, mira, para usar Linux, o sea, ya de base te instala todo, ¿no? Y después te dice también, mira, si vos querés montar algo, coso, hay algunas carpetas específicas para que todo funcione lindo, donde te convendría montar esa partición para usar el sistema eficientemente. Entonces, nada, vos teóricamente podés agarrar y decir, che, mira, tengo una partición en este disco de BCDA SDC3, tengo esa partición, quiero crear una carpeta en la raíz que se llame mis archivos y lo vinculás con esa partición. Bueno, el file hierarchy estándar este de Linux te dice, mira, no te recomiendo que lo montes ahí, te recomiendo que lo montes en otro lado. Vos lo podés hacer, pero te recomiendo en otro lado. Pero bueno, más allá de que hay algo que no puedes hacer, que es montarlo en un subdirectorio distinto que no sea el de la raíz. La raíz, o el directorio raíz, es donde va después toda la jerarquía de los archivos. Entonces, el directorio raíz tiene que ver con la instalación propia de Linux y todo lo que se derive después de los subdirectorios van a estar vinculados con la carpeta raíz. Más allá de que los archivos no, o sea, si vos tenés una carpeta por acá que se llama mis archivos, que la partición 3 de esto, igual, y le sacás el disco, va a desaparecer esa carpeta y tus archivos, y vas a seguir teniendo el sistema andando, y va a tener la raíz como directorio principal. Entonces cuando venís acá, pones ls, perdón, y te vas al fondo del sistema de directorios, ves que tenés todas estas carpetas que hacen funcionar al sistema. Bueno, y volvamos al tema de las memorias. Las memorias tienen que estar, digamos, vos si la querés tener en cero y decís, che, tengo esta memoria, le quiero poner particiones, sistema de archivo, todo, podés eliminar lo que tiene. Y para eliminarlo, que sería como formatear, podrías cambiar los valores que están internamente, estos que decimos los bits, los pones todo en cero. Entonces le decís, mira, con este comando dd, sobreescribime todo y poneme todo en cero. Y eso, básicamente, te borra todo de una forma casi muy segura, o sea, muy difícil volver después a recuperar tu información previa. Entonces, bueno, este comando dd sirve para interactuar directamente con los bloques y surge de los primeros sistemas, de los 60, de los 70. Y como es un comando muy viejo y funciona a nivel de muy bajo nivel, se encuentra dentro del directorio bin, el binario del comando dd. Y, y bueno, sirve para replicar discos, para cambiar cuestiones que tienen que ver con los discos. Ven acá decimos if, el dispositivo de entrada, o sea, podemos clonar un disco en otro. Podemos poner el tamaño del bloque. Acá hay otros comandos, otras opciones opcionales para el comando dd. Después hay otro comando que tiene que ver con los discos, que es el hdparm, que es de los 90 también, un comando viejo, no tanto, pero... Después tenemos sgdisk, que este es más nuevo. Y acá tenemos más comandos, no lo voy a ir nombrando todo porque vamos a ir directo a lo que funciona
cómo funciona. Entonces, como les decía, tenemos la estructura esta de directorio, el file hierarchy estándar, y montar en Linux es el proceso de hacer accesible un sistema de archivos que está en una partición a un punto del árbol de directorios. ¿Cómo es la...? Ah, bueno, les decía que Linux tiene un sistema de convenciones. Entonces, dentro de esta estructura del directorio vas a tener mnt y media, que eso viene cuando instalas Linux. Y los sistemas Linux, el estándar es que si vos tenés montajes temporales, manuales, o sea, conectaste un coso para sacar algún dato, lo vas a montar en mnt, o para guardar algún dato. Si tenés dispositivos automáticamente montados, metés el pendrive y se va a montar automáticamente en media. Los pendrive y los CDs van a figurar como montados en esta carpeta. SRB es para datos de servicio, home, bar, boot para usos específicos del sistema. Podrías crear un directorio backup file, backup directamente en el root, o sea, venir acá y, como les decía yo, hacer un nuevo directorio, decir, che, acá voy a guardar mis backup y ahí voy a montar el sistema de backup en una partición de un disco aparte. Eso rompe las convenciones estándar del árbol de directorio de Linux. La raíz debería contener solo los directorios del sistema y vos deberías agregar carpetas personalizadas, no deberías agregar carpetas personalizadas directamente en el root. Digamos, podrías agregarlo en home, que es donde vos guardás los usuarios, home sysadmin o home Juancito, y con tu estructura de usuario guardarlo en documento, por ejemplo, y ahí montar tu sistema de backup o en otra carpeta, no se guarda ahí, digamos. Ponerlo directamente en el root estaría mal. Aunque va a ser totalmente funcional porque, digamos, no va a hacer la diferencia en nada. Bueno, estructura de montaje, entonces como les decía, por ejemplo, vos tenés este disco, lo montás acá y vos vas a ver tus archivos y después lo desmontás y te va a quedar el mount y no vas a ver más la carpeta ni los archivos. ¿Qué pasa si en un directorio que ya existe en el que tenés guardado archivos le montás una partición de otro disco? Esos archivos van a quedar ocultos. Así que es importante que en el directorio en el que vas a montar tu sistema de archivos de la partición que estás metiendo, que esté vacío, perdón. Bueno, ¿cómo funciona el comando mount? Funciona así. Vos pones sudo mount, el sistema de archivos del dispositivo. Bueno, acá pone dispositivo porque vos podés elegir aclararle si es el label, si es el UID, o sea, vos podés hacer sudo mount, la forma en que quieras nombrar el dispositivo y después el punto de montaje. O sea, mount el disco, media user, el pendrive que... Bueno, y vos ahí pones, ¿ok? Bueno, hay errores comunes en el montaje, hay soluciones, y hay errores también al desmontar. Vamos a ver el comando df. El comando df te muestra esto. Acá vemos otro ejemplo. Vos ves los file systems de las particiones o los file systems virtuales también. Y ves el tamaño de uso, ves dónde están montados. Así que bueno, te sirve para analizar eso. Entonces ves, acá ves el dispositivo partición donde reside el sistema de archivos. Acá ves el tamaño total, cuánto está usado en porcentaje, cuánto está disponible y dónde está montado ese sistema. Ojo con este comandito del df, porque tiene dos posibilidades. Vos podés tirarle df solo, en el que vas a ver los sistemas de archivos
y estos números feos, vas a ver estos números que representan en 1 kilobyte, o sea, números ilegibles. Pero si pones df/h, lo vas a ver todo más prolijo. Pero también hay df/h mayúscula, que df/h mayúscula también te lo muestra el sistema más legible. Pero vean acá que el tema es en... Esto lleva a un tema problemático, porque pones df/h mayúscula y te aparece 503 GB, ok. Pones df/h minúscula y te aparecen 468. Y es el mismo momento que estoy corriendo el programa, ¿qué onda? Esto tiene que ver con que los fabricantes eligieron, para vender sus dispositivos, eligieron este sistema de H mayúscula. Entonces, a vos te venden un disco que dice es de 1 TB. Y vos decís, ok, pero el terabyte no es 1 TB real, es 1 TB medido en un sistema decimal, que en realidad los bytes no se cuentan así, sino que se cuentan así. 1 kilobyte son 1024 bytes, no son 1000 bytes. Entonces, nada, la posta es el H minúscula y ese te muestra el formato usable. Solo que los fabricantes se avivaron y dijeron, vendámoslo así, y no está bueno. Pero si vos conectas un disco, decís, me compré un disco de 1 TB, lo enchufás, ponés DF y el H mayúscula, vas a ver lo que te prometió el fabricante. Si pones en minúscula vas a ver la cantidad real del disco, por eso a veces aparece menos de la capacidad que en teoría compramos, ¿no? Bueno, después tenemos el comando du. Hasta acá vimos el tema de poder listar ls, la, dev y listar dispositivos así. Vimos ls, blk para ver de esta forma. Vimos el fdisk, ¿era? No. Sí, pero con la L. Pero con sudo. Vimos también el comando mount, que teníamos que poner sudo mount el dispositivo, el punto de montaje. Y vimos también comando dd, que era para copiar discos o formatearlos. Ahora vamos a ver el comando du, que es disk usage. Bueno, y la diapositiva dice, mientras que df muestra información sobre sistemas de archivos completos, du te permite bucear dentro de esos sistemas de archivos para ver exactamente qué está ocupando espacio. du tiene opción H, pero no H mayúscula. Bueno, du H minúscula muestra tamaño del formato legible, S muestra solo el resumen. A ver, vamos a probar ese. du S. No pasa nada. Buenísimo. Bueno, y para finalizar con esta sección, me parece que ya quedó claro, el sistema de Linux es bastante más difícil de entender la legibilidad de los discos, pero después es totalmente mucho más transparente en lo que es la herramienta DD o todas las otras herramientas. Funcionan a los pedos, está buenísimo. Pero bueno, habíamos hablado del sistema BIOS versus el UEFI. Acá tenemos cómo se ve el sistema de carga. Es que esto funciona con la motherboard. ¿Por qué existe la partición EFI si ya existe UEFI de la motherboard? Porque la partición EFI trabaja con UEFI. Esto que veíamos cuando yo ponía el comando acá, lsblk, me figura este de acá, estos archivos que están acá trabajan
con UEFI, que es lo que carga la motherboard.